hacer 2 charlas pequeñas como para repasar un poco la evaluación nutricional y desnutrición, y la semana que viene vamos a terminar de hablar de malnutrición, hablando de sobrepeso y síndrome metabólico y baja talla. Así que bueno, ahora les voy a compartir. Miren que tengo la clase acá abajo. Díganme si se ve bien, si pueden ver. Sí, se ve bien, Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de lo que es la evaluación nutricional en la etapa pediátrica, ¿sí? ¿Para qué nos sirve poder hacer una buena evaluación nutricional? Para ver cómo los chicos están creciendo, qué datos necesito recabar de la historia clínica, de la historia de este niño, para poder hacer una correcta evaluación nutricional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer una correcta evaluación nutricional en etapas pediátricas? Es poder identificar chicos con algún tipo de malnutrición en una etapa tan importante del crecimiento y el desarrollo que va a dejar secuelas futuras si esto no se hace en forma correcta, si este crecimiento no se evalúa y no se continúa a lo largo de toda esta etapa. Es fundamental poder acompañar, poder tomar decisiones oportunas, derivar al paciente cuando fuera necesario, hacer interconsultas con especialistas, siempre hablando como médico de familia, como pediatra, como médico de cabecera de este niño, y poder acompañar tanto al niño como a la familia para poder identificar alguna falla, algún trastorno, alguna patología que no le esté permitiendo a este niño crecer de la forma adecuada para poder indicar un tratamiento y lograr una recuperación, ¿sí? Sabemos que en la etapa pediátrica hay un rápido crecimiento en los niños pequeños y su consecuente aumento en requerimientos nutricionales. No es lo mismo en los primeros 3 años de vida, en la etapa escolar o en la adolescencia. Cada etapa va a tener requerimientos específicos sumado a una capacidad de la ingesta limitada en volumen, sobre todo en los primeros años de vida, y esta etapa presenta en sí misma una alta vulnerabilidad nutricional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un niño que está creciendo mucho, que requiere muchos nutrientes y que tiene una ingesta obviamente limitada no solo en volumen, sino también en gustos, en preferencias en la alimentación, una etapa en la que sabemos que va variando los gustos por distintos nutrientes. Por lo tanto, una intervención temprana y oportuna tiene que ser nuestro principal objetivo, y esto nos va a servir para prevenir secuelas a corto y a largo plazo, ¿sí? La OMS define a la evaluación nutricional como la interpretación de un montón de información. Esa información la vamos a obtener a través de la antropometría, es decir, midiendo, pesando a estos niños, análisis clínicos y bioquímicos, si fueran necesarios, que se utilizan para determinar cuál es el estado o la situación nutricional de un niño o de una población. ¿Esto para qué? A nivel poblacional nos sirve muchas veces, lo podemos hacer a través de una encuesta o de vigilancia o de pesquisas, y nos va a servir para diseñar, monitorear y evaluar programas nutricionales, ¿sí? El crecimiento de un niño nos va a decir, nos va a evidenciar la eficacia con la que se satisfacen sus necesidades nutricionales, entre otras cosas, ¿no? Pero estas necesidades van a depender del comportamiento y de la ingesta de alimentos, de la digesta-absorción de esos alimentos que el niño recibe a nivel intestinal, de la existencia de enfermedades, tanto agudas como crónicas, y de todo su entorno social, patrones culturales, quién y cómo alimentan a este niño. Vamos a ir viendo que esto se ha cambiado a lo largo de la historia, un poco el concepto de por qué un niño a veces no crece. Sabemos que las herramientas fundamentales que tenemos para poder hacer una buena evaluación del estado nutricional, una buena evaluación del crecimiento de este niño, es a través de una historia clínica completa, una historia alimentaria,
un examen físico que pueda encontrar alguna carencia o alguna causa de su grado de desnutrición o de su falta de crecimiento acorde a su edad, una evaluación antropométrica con las medidas adecuadas, tomadas de forma adecuada y comparadas con parámetros adecuados, indicadores bioquímicos cuando esto lo requiera. Entonces, para empezar a hacer una buena evaluación necesitamos una buena anamnesis, con datos útiles, con datos precisos y con datos que nos sumen a la causa, digamos, en la que estamos interviniendo. Nosotros estamos tratando de ver si este niño crece bien, si no crece bien, por qué no crece bien. Por lo tanto, vamos a tratar de interrogar, de preguntar y de obtener datos del niño y de su familia. Obviamente que uno va haciendo hincapié en la historia clínica de acuerdo a la edad del niño. Si el niño tiene 16 años y viene porque no está creciendo bien, porque su talla no está acorde a la de sus compañeros, y por ahí tanto dato de la etapa perinatal, a lo mejor en este contexto no nos suma. Pero en los primeros años de vida tenemos que hacer hincapié en todo lo que lo rodea al niño. Por lo tanto, vamos a empezar a preguntar sobre antecedentes de sus padres y de su familia, con qué el niño vive, cómo están creciendo el resto de sus hermanos, si hay hermanos que viven con él, de qué trabajan, cómo se alimentan, como para ver un poco el nivel socioeconómico, los recursos que tiene esta familia, dónde viven. Muchas veces es un dato para evaluar si tienen agua potable, si tienen cloacas, si la familia está en condiciones de una vivienda en la que puedan proporcionar ciertos cuidados y higiene alimentaria. Antecedentes perinatales, que esos ustedes ya lo saben muy bien, cuál fue el peso al nacer, cómo aumentó de peso, infecciones durante el embarazo, o si la madre recibió algún fármaco, consumo de sustancias, cuál fue la vía del parto. Hoy sabemos que la vía del parto nos proporciona un montón de datos, sabemos, está muy en boga el estudio de la microbiota, que es la flora intestinal, que en realidad tenemos flora en la piel, en la vía respiratoria, nuestro intestino. Bueno, todo esto también está muy relacionado con la medicación que haya recibido este niño o esta mamá, cuál es la vía del parto, el Apgar, que me habla de la vitalidad con la que nace este bebé, el meconio, que es la primera deposición que tiene este niño, cuando fue eliminado, es un dato que nos puede llegar a hacer sospechar si un niño no crece en algunas enfermedades posteriormente. Dentro de los antecedentes de este niño, como les decía, fundamentalmente si fue de término, si nació dentro de las semanas correspondientes a las 37 y a las 40, cuál fue el peso al nacer, si fue un peso adecuado, si fue un bajo peso o un alto peso, la progresión de todos estos valores antropométricos hasta el momento de la consulta, si el chico se enfermó en reiteradas oportunidades o si padece alguna enfermedad crónica hasta el momento. Bueno, síntomas puntualmente, si el chico consulta porque no crece bien, porque tiene un bajo peso, una baja talla o algo en su crecimiento no está acorde, en ese caso siempre hacer hincapié en cuál fue el peso anterior, cómo fue su incremento de peso, cómo está comiendo, si tiene síntomas que además de puede tener alguna otra patología, pero que sabemos que todo lo que tenga que ver con los síntomas gastrointestinales asociados en el momento agudo, si el chico tiene pérdidas, es decir, diarrea, vómitos, si no está teniendo apetito, obviamente que eso va a ser un dato que repercute en forma negativa sobre el crecimiento de este niño. Para la encuesta dietética van a encontrar en la bibliografía un montón de herramientas o tamizajes. Uno en la experiencia va a utilizar el que le resulte más cómodo, más fácil y que sea fácil también para la población con la que trabaja. Puede pedirse un recuerdo de 24 horas, es decir, qué comió en las últimas horas, algún cuestionario de frecuencia, con qué frecuencia come carne, con qué frecuencia toma leche, con qué frecuencia come frutas, con qué frecuencia come verduras, golosinas, y así cada grupo de alimentos. Hacer un registro de la ingesta en el tiempo que uno quiera, bueno, registrar la última semana, registrar los últimos días antes de venir a la próxima consulta, si recibe suplementos, qué alimentos come y qué alimentos rechaza, el tiempo de lactancia materna, cuánto tiempo tomó solo el pecho materno, eso es la lactancia materna exclusiva, edad de incorporación de la alimentación complementaria, cuándo empieza a comer alimentos o recibe alguna otra preparación, ya sean fórmulas lácteas, agua, Nestún, lo que sea, que no sea la lactancia o el pecho exclusivo. Los hábitos alimentarios, la asistencia a jardines, comedores, colegio, escuela, de acuerdo a la edad,
con quién y cómo se alimenta, si consume aguas o otras bebidas azucaradas, gaseosas, jugos, jugos de frutas exprimidos, cualquier tipo de información que pueda sumar a saber cómo se alimenta este niño, qué está pasando con su alimentación, porque sabemos que la desnutrición primaria es una de las causas más frecuentes, sobre todo en poblaciones con bajo nivel socioeconómico, con bajos recursos económicos. Entonces, muchas veces, haciendo una leve encuesta, una leve preguntas tanto a la mamá o al niño sobre algunos ítems, uno puede llegar a inferir que a veces no tiene una alimentación lo suficientemente nutritiva y calórica para la etapa del crecimiento que el niño cursa. Preguntar siempre hábitos evacuatorios, como les decía antes, y si el niño realiza o no actividad física. Lo que nos pasa muchas veces es que son niños sobreexigidos, que realizan deporte de alta competición, en forma muy temprana. Sabemos que las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría para el deporte competitivo es después de los 12 años. Y hoy sabemos que a partir de los 7 los chicos ya entran en etapas de deporte un poco más, o a torneos por lo menos locales, y eso a veces sobreexige a los chicos y hace que estos niños reciban a lo mejor mucho gasto metabólico por actividad física con una dieta no acorde a toda esa preparación física. La exploración clínica, siempre evaluar al niño, obviamente dependiendo de la etapa en la que estemos evaluando. Si es un bebé es mucho más fácil desnudar y evaluar al niño sin la ropa. En los adolescentes siempre pedir autorización, explicarles para qué estamos haciendo lo que hacemos, explicarles por qué queremos verlo, ver sus órganos, sus zonas privadas, evaluar las mamas en las niñas, los genitales, ver el crecimiento de los órganos sexuales, la presencia, si están prepúberes, la presencia del vello, la presencia del aumento de la mama, del tamaño testicular. Son datos que nos van a aportar qué estadio de Tanner, en qué momento del desarrollo, y esto también es útil para saber en qué etapa del crecimiento estamos, ¿sí? Una vez que podemos abordar y hacer una evaluación completa, ver signos de organicidad, de sobrepeso, de obesidad, con aumento de la grasa abdominal, cuando estamos evaluando una malnutrición en exceso, y en los casos de malnutrición o de desnutrición o malnutrición en déficit, ver la distensión abdominal, las características de su piel, de sus faneras, ver cómo están el pelo, las uñas, signos de carencia, buscar principalmente, la palidez en la piel, rosario costal, bueno, y como les decía, fundamental evaluar el desarrollo puberal. Con respecto a la antropometría, es fundamental poder tomar primero el dato fidedigno del peso y de la talla con una herramienta adecuada, ¿sí? Esto nos va a permitir ver tamaño y composición del niño. Las medidas básicas son el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro braquial, pliegues, tanto tricipital como subescapular, circunferencia de cintura, y un índice que calculamos de rutina, que es el índice de masa corporal, que es peso sobre talla o peso sobre talla al cuadrado. Estos datos, en general, los va a tomar más que nada el especialista una vez que nosotros derivemos como pediatras a un paciente que no crece o que tiene un sobrepeso, ¿sí? Las cinturas y los perímetros, los pliegues y demás, en general, los va a tomar el especialista. Pero hay herramientas que como pediatra general sí podemos hacer. Peso, talla, índice de masa, la circunferencia de cintura, con 1 centímetro con el que medimos el PC, el perímetro cefálico, son datos que uno puede en el consultorio ya ir tomando y nos sirven como herramientas para el uso cotidiano. Una vez que yo tengo el dato antropométrico, tengo la medición, tengo el peso, tengo la talla o el dato que haya querido tomar, obviamente que voy a calcular los índices y luego los voy a llevar a un parámetro, lo voy a comparar con una herramienta para ver si el niño está creciendo bien, no está creciendo bien con respecto a su edad y sexo, con el resto de sus niñas o niños y con el grupo etario, ¿sí? Un índice que podemos calcular, aparte del índice de masa corporal, es el índice cintura-talla. Es decir, que yo tomo el perímetro de cintura y lo voy a comparar con la talla del niño. El valor normal es que su perímetro de cintura sea menor a 0,5, ¿sí? Comparado con la talla. Si este dato está muy aumentado, el valor está por encima de 0,5,
Cuanto más me aleje, más voy a pensar en que este niño tiene un aumento de la grasa abdominal, de la grasa visceral. Eso hace que aumente mi perímetro de cintura y esto es un riesgo de enfermedad cardiovascular futura. Es uno de los datos que vamos a ver en la semana que viene, síndrome metabólico, como dato fundamental, la grasa abdominal. Puedo calcular la velocidad de crecimiento, que eso lo vamos a ver también la semana que viene, cómo se hace. Puedo utilizar en algunos pacientes específicamente mediciones como estatura sentada, o en los pacientes neurológicos tomar algunas mediciones de los miembros superiores y hacer algunas referencias. Puedo ver la estatura de los padres, calcular el blanco genético y el rango genético, ver la maduración ósea, el desarrollo puberal, como todas medidas que me van a dar características del crecimiento de este niño. Yo sé que hay indicadores de dimensiones corporales y de composición. Las dimensiones corporales va a ser el peso para la edad, si el peso está acorde a su edad, la talla para su edad, el peso para su talla o el índice de masa, y algunas circunferencias como la de cefálica para ver el crecimiento del sistema nervioso y algunas circunferencias de los brazos, por ejemplo. En cambio, para ver composición, para ver cuánta grasa, cuánto músculo, una forma que puedo hacer, aparte de la bioimpedanciometría, que es un aparato que me lo da directamente, puedo hacer algunos cálculos con pliegues cutáneos, áreas musculares del brazo, circunferencia de cintura. Eso me va a decir cuánto músculo o cuánta grasa estimativo, hay varios cálculos que hacer, pero uno puede estimar la composición sin llegar a hacer una bioimpedancia. Por lo tanto, acá hay un ejemplo de cómo medir la circunferencia braquial, el pliegue subescapular, la estatura sentado. Y como les decía, un dato que sí puedo utilizar es la circunferencia de cintura. Tengo que saber que de acuerdo a dónde la mida, la tabla con la que la voy a comparar. Si yo voy a medir la circunferencia de cintura media entre el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta ilíaca, tomo un punto medio entre esos dos, hago la circunferencia, la mido ahí, la voy a comparar con las tablas de Friedman. Si tomo la cintura mínima, mirando al niño de frente, me pongo a la altura de su cintura y voy a buscar la cintura natural, el pliegue que hace el punto más angosto, donde está el pliegue, digamos, bilateral, en las dos partes laterales de la cintura, y ahí puedo tomar una medida. La voy a comparar con las tablas de Taylor. Si yo voy a tomar la medición a la altura de las crestas ilíacas, busco ese punto con los pulgares y ahí paso la cinta métrica, las compararé con las tablas de Fernández. Y otra forma, muchas veces, que no es tanto del especialista, pero la pueden utilizar en forma práctica, los pediatras, a través de la cintura, medir la cintura a través del ombligo, a la altura del ombligo. Todas tienen sus pros y sus contras. En general, los especialistas utilizamos la cintura media, que buscamos la última costilla, la cresta ilíaca y tomamos un punto medio. ¿Qué pasa? Hay chicos con gran sobrepeso y obesidad en los que hacen como una manta y hacen un pliegue abdominal. Entonces es muy difícil a veces tomar esa cintura. Entonces muchas veces lo que hacemos es elegir una y utilizar como punto comparativo y siempre tomarla al mismo punto. Una vez que yo tomé la cintura, la circunferencia de cintura, la voy a ver de acuerdo a la edad y de acuerdo al valor, si es niño o niña, voy a percentilar o voy a buscar ese valor buscando si está en el P10, P25, P50 y así sucesivamente. Esta es la de Taylor, es lo mismo, compara la circunferencia en centímetros y de acuerdo a la edad, es una tabla hecha con muy poca población, ¿sí? Pero bueno, nos sirve también como dato. Yo quiero saber si el chico está creciendo bien, por lo tanto hay datos que me tienen que hacer sospechar que esto hay algo secundario que al chico no lo deja crecer, o que este chico va a tener una situación particular. Son identificar riesgos orgánicos o no orgánicos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sé que el niño es un niño prematuro, yo sé que su catch-up va a ser diferente, este niño va a crecer con un peso a lo mejor adecuado o no a su prematurez, entonces yo voy a tener que tratar de contemplar este dato. Si el chico tiene un retraso del crecimiento intrauterino, porque la madre tuvo alguna infección intrauterina, o por la causa que sea el retraso, yo sé que ese niño al inicio a lo mejor va a crecer de una manera diferente, tengo que contemplarlo dentro de lo esperado para este bebé.
Si hay chico que se enfermó, que estuvo internado, sabemos que el niño internado está inapetente, no está en su hábito, no come lo mismo, que va a ser posterior a la enfermedad probablemente un catch-up. Si el chico tiene una cardiopatía congénita, yo sé que ese niño tiene un requerimiento nutricional aumentado, por lo tanto no va a crecer de la misma manera, hasta que esa cardiopatía se resuelva si es que tiene resolución quirúrgica. Si un paciente con enfermedad celíaca, hasta que el niño no implemente la dieta adecuada y controle su enfermedad de base, no, a lo mejor va a tardar en poder agarrar su carril de crecimiento, pero el niño celíaco con una dieta acorde tiene que crecer. Secuelas neurológicas, un niño que muchas veces no se puede alimentar por vía oral y requiere de o sondas o gastrostomías o algún otro acceso para poder alimentarse, un niño con fibrosis quística, que más allá de las fallas orgánicas, multiorgánicas que hacen la fibrosis quística en el niño, pulmonar, pancreática, intestinal, sabemos que este niño se infecta frecuentemente, se interna, tiene complicaciones de todo tipo, y esto hace que este niño no pueda crecer igual que su población comparativa en edad y sexo. Síndromes genéticos que por sus características no va a crecer, endocrinopatías lo mismo, y hay riesgos que son no orgánicos, como todo lo que es la situación socioeconómica, hábitos dietarios, relación entre madre e hijo, quién alimenta a este niño, conductas alimentarias familiares y culturales. Como les decía, una vez que yo tengo el dato antropométrico, lo voy a llevar a una tabla, tengo que saber primero qué tabla usar, conocer qué es lo normal, qué es lo esperable, si no puedo, si no sé qué es lo normal, no voy a poder saber si el dato que estoy percentilando o calculando o llevando a las tablas está bien o está mal. Por lo tanto, también saber que una cosa es hacer un dato, una evaluación transversal, yo peso, mido y percentilo hoy y ahora, y otra cosa es hacer una evaluación longitudinal a lo largo del crecimiento. Un chico que conozco desde el nacimiento viene creciendo por un carril correspondiente y en un momento sube o baja de un percentilo. Eso me tiene que alertar y me tiene que hacer tomar una conducta oportuna. Eso sería evaluar tendencias, ¿sí? Para poder detectar alteraciones y tomar conductas. Sabemos que las tablas de comparación son las nuevas tablas hechas por OMS, ya no tan nuevas, fueron hechas en el 2006, en todos los continentes, un país de cada continente, pero estas tablas se hicieron para niños de término, que recibieron lactancia materna exclusiva entre 4 y 6 meses, estos hicieron controles estrictos y seguimientos para ver el crecimiento y desarrollo, y son tablas prescriptivas, nos indican cómo debería crecer un niño de la mejor manera. Estas son las tablas a las que debemos aspirar que nuestra población crezca. Puntos de corte. Ustedes van a encontrar en la mayoría de las tablas OMS 0, más 1, más 2, más 3 hacia arriba, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Hay unas tablas impresas que utilizamos mucho en el hospital de niños, que son unas tablitas amarillas, que están hechas por la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y algunas otras provincias incorporaron el más 1,5 y el menos 1,5 como alerta, ¿sí? Igual los puntos de corte para normalidad es entre el más 2 y el menos 2. Es decir, que si el niño está creciendo entre el menos 2 y el más 2 en peso para edad, en talla para edad y en peso para talla o índice de masa, que es lo mismo, en realidad utilizamos índice de masa, es mejor herramienta que el peso talla. Si los tres datos están dentro de ese rango, yo puedo inferir que el niño está creciendo bien. Yo no puedo tomar solo un dato, porque ¿qué pasa? Si yo veo que el chico tiene un peso para la edad que está alto, y no sé cómo está su talla, si su talla también está alta, su índice de masa me va a dar normal, porque los dos parámetros están altos, ¿sí? Entonces, si yo solo tomé el índice de masa, dije, uy, este chico es normal, y sin embargo tiene un peso alto y una talla alta. Por lo tanto, yo tengo que saber los tres parámetros, tomar los tres datos y percentilar los tres datos. Si yo tengo un niño que tiene una talla baja y tiene un peso para su edad normal o alto, su índice de masa me va a dar probablemente de normal, lo más cercano a lo normal, y sin embargo el peso está bien, su talla es lo que está bajo y no lo voy a detectar si no hice su peso para su talla para su edad. Por lo tanto, yo necesito saber cómo está su peso para su edad,
su talla para su edad y cómo está el peso para la talla a través del índice de masa, haciendo peso sobre talla y percentilándolo índice de masa con edad. Que ese es el dato extra que me aporta el índice de masa, a diferencia del peso para talla. Si yo comparo solo este peso para esta talla, ¿está bien? Es un dato fidedigno, pero no sé para su edad. El índice de masa me compara peso, talla y edad. Cuando yo tengo una baja talla, que probablemente su talla para edad está baja, está por debajo del -2, también me interesa cómo está su peso. Más allá de que yo voy a estudiar esa baja talla, porque no es lo mismo un armónico, un niño que a su vez es flaquito, que ese chico que pueda tener un peso muy alto, porque para su edad el peso está bien, pero para su talla es muy alto. ¿Está? Entonces yo necesito conocer todos sus datos. ¿Cómo voy a medir? Hasta los 2 años el niño se mide acostado, a partir de los 2 años los medimos parados, y es fundamental tener herramientas que sean acordes, que estén controladas, que sean útiles y me den un dato fidedigno. Es decir, si lo mido a un niño menor de 2 años, la mamá o el acompañante, el adulto acompañante que me ayude para poder tomar las herramientas, el dato lo más fidedigno, sobre todo en un niño que no crece adecuadamente. Porque medio centímetro en un control a otro es un montón. Si yo medí mal, todo apurado, así más o menos parado, un día en una balanza, otro día en otra balanza, otro día en la pared, marqué con el lápiz, bueno, no. Las herramientas tienen, si estoy estudiando un niño que no crece bien, es importante que las herramientas me aporten. Las tendencias me pueden mostrar que el chico crece bien, está siguiendo su carril de crecimiento, va siguiendo una línea perpendicular a esa línea, que dice si estamos en el 0, en el -1, en el +1. Si el niño veo que se detiene esa tendencia, es decir, si venía por el 0 y ahora o baja para el -1 o sube para el +1, me tiene que alertar, ¿sí? Para ver si ese niño está o en algún problema de crecimiento o en riesgo de tener algún problema porque tuvo 3 broncoespasmos seguidos y eso no le permitió que el chico siguiera creciendo adecuadamente. Tengo que tratar de que haga el catch-up luego de cada infección, aumentando el aporte calórico, controlándolo de cerca, volviéndolo a pesar y a medir, y así sucesivamente, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo sé si esto hay un problema o un riesgo? Como les decía, cuando la línea de crecimiento atraviesa o cruza puntuaciones Z, cuando hay un pronunciado incremento o descenso, o cuando esa línea se mantiene plana y no continúa siguiendo. La información obtenida la tengo que correlacionar con la historia clínica, saber qué le está pasando a ese niño. Como les decía antes, yo sé que este chico está teniendo infecciones, tuvo 3 diarreas, no se puede recuperar, tuvo COVID, estuvo internado, lo que sea, para poder interpretar estos datos antropométricos. Por sí solo no me van a aportar datos. Y la característica propia del crecimiento, sabemos que los primeros años de vida y la pubertad son momentos de una aceleración importantísima. Entonces, si en ese momento el niño no hace el catch-up, en plena adolescencia, en pleno desarrollo puberal, el chico se enferma, está internado, ¿no? Obviamente que no va a lograr llegar a su talla genética. Sabemos que en los primeros años de vida el chico crece muchos centímetros. Si ustedes los ven en las tablas, van a ver que pueden crecer 15 a 20 centímetros en un año. Luego sigue creciendo mucho el segundo año, pero no tanto, entre 10 y 15, y el tercer año entre 7 y 10, para luego entrar en una etapa de meseta, ¿sí? hasta el desarrollo puberal. Sabemos que el chico va a crecer entre 5 y 7 centímetros por año, con un rango obviamente más o menos, y que el chico, si no logra esos centímetros por año, que los voy a calcular a través de la velocidad de crecimiento, yo tengo que pensar que este chico no va a lograr su talla genética o la talla que tenga predestinada, digamos, por las estaturas materna y paterna. Sabemos también que en la etapa puberal, el desarrollo, dependiendo si es niña o niño, va a comenzar en edades diferentes y ahí vuelve a ser un incremento que puede, en los varones, llegar hasta 25, 28 centímetros, en las nenas hasta 20, 25 centímetros, ¿sí? Y el incremento en peso, nosotros sabemos que el primer año de vida, el niño crece entre 6 y 8 kilos, aumenta de peso entre 6 y 8 kilos, cercano al año 9, 10 kilos, durante el segundo año aumenta 3 kilos, y luego entre 1,5 kilos y 2 kilos por año hasta el desarrollo puberal, que el aumento en peso va a ir acompañando ese incremento en talla. Les voy a mostrar un caso como para ver estos datos antropométricos en una tabla.
Una niña de 4 años y 6 meses consulta porque no come, ¿no? Come poco, no aumenta de peso, hace un mes que estuvo enferma, tuvo un cuadro de respiratorio, una bronquitis y estuvo internada 2 días en una guardia. Pesa 13 kilos, mide 103 centímetros y tiene un índice de 12,2. Esta niña a los 3 años y 2 meses pesaba 12 kilos, medía 95 centímetros. A los 3 años y 8 meses pesaba 13 kilos, había aumentado 1 kilo en 6 meses y había crecido 4 centímetros. A los 4 años y 2 meses, 13 kilos y medio, 101 centímetros. El caso era de 4, está mal el dato arriba, me voy a corregirlo. Y ahora, a los 4 años y 8 meses, 13 kilos 103. ¿Sí? Fíjense que el índice de masa, arrancamos con 12,2, 13,2, 13,2, 13,2 y ahora vuelve a bajar. Si yo lo llevo a la tabla y veo, esta es una tabla en la que evalúo peso para edad de niñas entre los 2 y los 6 meses, fíjense que tengo el peso y abajo todas las edades, en los dos laterales tengo el peso, abajo tengo las edades, en años y en meses. A los 3 años y 2 meses marca el primer peso de 12 kilos y va marcando, fíjense que estaba entre el menos 1 y el menos 1,5, y estos últimos tiempos, a las infecciones y demás, empieza a caer el peso acercándose al menos 2. Ya en la primer consulta de los 4 años y 2 meses, algo me tiene que alertar. Ese niño no está siguiendo su carril en peso, ¿sí? Si uno ve la estatura, si bien fue creciendo y fue aumentando en talla, se va alejando del 0, que era su carril inicial, y se fue acercando al menos 1. ¿Está dentro de los menos 2 y más 2? Sí, pero su carril de crecimiento no es el que venía teniendo. El índice de masa, cuando se acuerdan que nos daba siempre el mismo número, pero fíjense que desde que empezó a los 3 años y 2 meses y ahora, cruza y nos hace sospechar como su peso, si uno ve para atrás, su peso estaba un poco bajito de los valores o alejadito un poco de los valores más en verde, que sería el menos 1 y el más 1, y su talla estaba mejor que su peso, ¿sí? Su talla venía en un carril más cercano al 0. Por lo tanto, su índice de masa nos da bajito, porque su peso para su talla nos está alertando que algo en su crecimiento no está del todo bien. ¿Se entiende? Eso es lo que me permiten las 3 herramientas. Si yo veo que ese niño tiene un índice de masa ahí justito, está en el límite, bueno, lo voy a seguir, lo voy a pesar, se enferma frecuentemente, tengo que tratar de ver y corregir esto. Si estuvo internado, controlarlo posinfección, ver qué pasó con el peso, ver qué pasa, y si ahora realmente consulta nuevamente por un episodio agudo, esto que ya venía trayendo, obviamente que acelera este deterioro o esta detención en su crecimiento. Vemos un caso contrario, un niño varón de 4 años y 10 meses que viene porque lo ven más grande que sus compañeritos del jardín. Pesa 24 kilos, mide 113 centímetros y tiene un índice de 18,7. ¿Qué le voy a decir a un niño de 4 años y 10 meses que todavía no empezó ni su preescolar? Lo primero que hago es llevarlo a las tablas, ¿sí? Y veo que su peso se las pongo en percentilos, que está muy por encima de su percentilo normal para niños de su edad y sexo, ¿sí? Veo su talla, y su talla está dentro de las tablas. Es alto, pero su peso está mucho más por encima que su talla. Cuando hago el índice de masa, me da que está muy por encima del 97. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a preguntar sobre su historia clínica, ver cómo fue creciendo, ver si tuvo enfermedades, ver sus hábitos, cómo se alimenta. Ya empieza de un nene activo, no hace un deporte, pero es un nene activo, le gusta jugar, moverse, jugar con la pelota, saltar en un parque, ver cómo es el peso y la talla de sus padres, el ambiente donde viven, con quién come. Si uno por la antropometría podría decir que tiene una obesidad, si yo llevo solamente por estas tablas, ¿sí? ¿Le voy a pedir exámenes complementarios? Bueno, vamos a ver primero un poco la historia. Este nene que nació con 4 kilos, tomó pecho exclusivo hasta los 4 meses, incorporó alimentación complementaria y fórmula a los 4 meses, un nene sedentario, le gusta mucho comer, está siempre pendiente de los horarios de comida,
además picotea. Su alimentación está a base de carbohidratos, de pastas, arroz, come carne, aporte proteico tiene, toma agua y gaseosas y consume leche a los 4 años y 10 meses, casi entre medio y 1 litro por día. Frutas en cantidad, él cuando come frutas, a lo mejor de postre come 3 o 4 frutas, pocas verduras, en general son de los vegetales que más carbohidratos aportan, como la papa, la batata, la calabaza, ninguna legumbre, tampoco semillas que aportan fibra, muchos dulces, refiere la mamá, va al jardín, come con sus papás, que también tienen sobrepeso. Lo primero, antes de pensar en exámenes complementarios, es hacer cambios en el estilo de vida y empezar a seguirlo de cerca, hacer cambios concretos, tratar de mejorar las porciones, ya lo vamos a hablar cuando veamos sobrepeso y obesidad, bajar la cantidad de consumo de leche, los chicos a esta etapa no deben superar los 500 mililitros, entonces primero tratar de hacer cambios. Luego pediremos si no hay un hipotiroidismo asociado, si hay una dislipemia asociada, sabemos que pueden haber en edades tempranas disturbios metabólicos. Pero primero, con toda esta información, cambiarle el estilo de vida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguimos? ¿Quieren que sigamos con la otra charla de desnutrición? Sí. Bueno. Bueno, ya pudimos evaluar a un niño, llegamos a la conclusión de que hay alguna malnutrición carencial o desnutrición. Lo de baja talla lo pasé para la semana que viene. Primero, ¿qué es la desnutrición o la malnutrición en déficit? Es un cuadro clínico que se produce por un aporte energético y o proteico deficiente, que puede estar causado por una ingesta insuficiente del niño, no logra comer las cantidades que requiere, o porque tiene pérdidas exageradas de nutrientes, incremento de sus necesidades, como dijimos, por ejemplo, en los cardiópatas, o por varias situaciones a la vez. Mahler ya en el 80 habla de un déficit, pero más que nada a nivel celular, ¿sí? De la provisión de nutrientes y de energía para que el organismo se mantenga en buen estado, pueda desarrollar actividades, crecer y reproducirse. En los últimos años, además de esto, se habla de que hay digamos, que la desnutrición ya no solamente es la falta de nutrientes, que es una enfermedad sistémica en la que está determinada por una situación pluricarencial. Hay carencia de nutrientes, de afectos, de asistencia social, de asistencia en salud, de asistencia económica. Todo esto lleva a que se limite la capacidad de expresión del potencial genético en múltiples áreas. Ya no es solamente un daño o un déficit de nutrientes y de energía en la célula, sino que esto ya es mucho más amplio y nos excede. ¿Qué pasa con el niño desnutrido? ¿Por qué nos importa tanto poder detectarlo a tiempo, poder modificarlo? Porque el niño desnutrido sabemos que tiene más mortalidad que el resto de la población, porque sabemos que es un niño que no va a poder hacer frente a las infecciones, a las diarreas, a las bronquiolitis, a cualquier proceso infeccioso viral, bacteriano, parasitario que el niño lo comprometa. No va a poder responder. ¿Por qué? Porque sufren un proceso de adaptación reductiva, se llama. No responden ni al tratamiento de la misma manera, porque además están inapetentes, porque agregan infecciones que, más allá de la infección de base o la enfermedad que haya generado la desnutrición, ese intestino mal absorbe y tienen diarrea, ese niño pierde proteína por orina o por materia fecal y le cuesta más nutrirse. Y es un círculo vicioso que al niño no le permite responder en forma adecuada ni al tratamiento, entonces tiene ni al soporte nutricional, ni a lo que uno intente hacer. Por lo tanto, si uno no lo diagnostica a tiempo, tiene muchas más probabilidades de morir o de complicarse o de todo a la vez.
El crecimiento de un niño, dijimos que nos muestra o nos evidencia la eficacia con la que satisfacen sus necesidades nutricionales. Como les decía antes, va a depender no solo de lo que come, sino cómo lo absorbe, que haya otras patologías que lo afecten y que no lo dejen crecer, ¿sí? Además del entorno social, patrones culturales y de lo que hablamos antes de la alimentación. El diagnóstico de un niño desnutrido, dijimos, aparte de la historia clínica, una anamnesis de la historia completa, historia clínica, nutricional, aspectos de la conducta alimentaria, factores de riesgo biomédicos, psicosociales, examen físico, evaluación antropométrica, pruebas bioquímicas. Necesitamos un montón de cosas para terminar de definir que este niño tiene una desnutrición, cuál es la causa, por qué le pasa lo que le pasa, para poder empezar a modificarlo. Puntos de corte de desnutrición, ya los vimos. Es un niño que va a tener un peso bajo para su edad y la talla es la que me va a marcar un poco si este proceso es agudo o crónico. Si el peso para la edad de un niño está dentro de lo normal, va a estar su peso para la edad entre el +2 y el -2. Cuando el peso está entre el -1,5, dijimos que puede haber un riesgo. ¿Qué pasa? Sobre todo si no es su carril de crecimiento. Si siempre el chico creció en el -1,5, puedo decir que su crecimiento es normal, y sí, porque ese es su carril. Ahora, si el chico cae, su eje viene creciendo en su peso para edad en otro percentil y se baja al -1,5, tengo que hacer un seguimiento de cerca, tengo que ver qué pasa con ese peso para este niño, ¿sí? Si el peso para la edad es bajo y la talla también es baja, están los dos por debajo del -2, yo voy a pensar que la anoxa, lo que generó esto, es lo suficientemente prolongado como para afectar no solo su peso, sino también su talla. El índice de masa en este caso puede ser normal o bajo, va a depender de la magnitud de la anoxa y del tiempo de presentación. ¿Qué nos pasa a veces? Que el peso para su edad es bajo, su talla también, pero el peso todavía es más, se repercute aún más. Es un chico que venía teniendo una desnutrición crónica y, por ejemplo, hace una diarrea. Hace algo abrupto o agudo que a su vez impacta más su peso. Ahí sí su índice de masa se va a ver afectado. Si el peso para la edad es normal o está en riesgo y la talla es bajita, es menor a 2, yo voy a pensar que este chico lo que tiene es una baja talla. Su índice puede ser normal o bajo, deberá estudiarse cuál es la causa de baja talla, que vamos a ver cómo estudiamos y qué hacemos con estos chicos la semana que viene. Para considerar que un niño está creciendo bien, los 3 parámetros tendrían que estar dentro de lo normal, o por lo menos dentro de los límites que nos pasa a veces. Vamos a ir viendo, por ejemplo, un rugbyer, un chico que va a tener un peso alto para su edad, una talla alta, y su índice normal puede estar normal a alto, pero yo sé que un chico que su peso está alto a base de una masa muscular exagerada, por ejemplo, o un fisicoculturista. Entonces, yo tengo que tener la historia clínica, ver al paciente, al contexto, no solamente un peso aislado en un número abstracto. Una vez que tengo este dato, lo voy a llevar a las tablas. Y luego voy a empezar a pensar, cuando llegué a la conclusión antropométrica, clínica, lo estoy viendo, es un chico que por examen físico va a tener una desnutrición porque su pelo está seco, porque tiene disminuida la grasa muscular, puede tener el signo de la tabaquera en la colita, en los pliegues de la cola, el rosario costal a nivel del esternón, puedo encontrar un chico con alopecia o lesiones en el cuero cabelludo, piel descamada. Bueno, yo por clínica y antropometría llegué a la conclusión de que el niño está desnutrido, voy a empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la etiología? Puede ser primaria o secundaria. Según la gravedad, la magnitud del déficit, puedo calcular de acuerdo a la velocidad con que se provocó este daño y los signos que presenta, puedo saber si es más grave. Hay tablas como Waterloo o como Gómez que nos van a permitir saber o clasificar la gravedad. Según la evolución, si hay impacto o no de la talla, si es aguda o crónica, y según el tipo de carencia, si es calórico-proteica o proteica. ¿Cuándo voy a pensar que lo desnutrió este chico, lo que no le permite crecer, es de causa primaria, exógena o carencial?
cuando está producida por una ingesta insuficiente, inadecuada, desequilibrada, incompleta. Es típica en países de su desarrollo y la característica principal es que cuando uno hace un buen soporte nutricional, implementa un soporte adecuado, empieza a calcular calorías para este chico y adecua su alimentación, obviamente que este peso va a ir mejorando y la desnutrición va a ir desapareciendo. ¿Cuándo voy a pensar que la causa de la desnutrición es secundaria o endógena? Es cuando hay una alteración fisiopatológica que va a interferir en el crecimiento y en cualquier proceso de este niño, ¿sí? Interfiere en los procesos de nutrición. Es generado por efectos negativos de enfermedad sobre el estado nutricional, es más frecuente en países industrializados y se caracteriza que cuando va a mejorar una vez corregida esa causa que generó la desnutrición. ¿Cuáles pueden ser causas secundarias? Por ejemplo, un chico que no se puede alimentar porque tiene una parálisis cerebral, porque tiene una anorexia nerviosa, porque tiene infecciones, una inmunodeficiencia que genera infecciones a repetición. Las hipertrofias adenoides o amigdalinas sabemos que muchas veces son chicos que les cuesta alimentarse y que luego de la cirugía hacen un cacharro importante. Restricciones alimentarias por iatrogenia, por malas indicaciones o por desconocimiento de los padres. Cuando hay una alteración en la digestobsorción, no es lo que recibe, sino que ese intestino o ese metabolismo no puede hacerse cargo de esos nutrientes, por fibrosis quística, celiaquía mal controladas, diarreas agudas o crónicas, alergias a la proteína de la leche, intolerancias a la lactosa, déficit enzimático, parasitosis a repetición, y síndrome intestino corto, que puede ser que por una enfermedad congénita, una atresia intestinal, le falta un pedacito de intestino, o le tuvieron que reseccionar una porción mayor, ese intestino no absorbe lo suficiente porque es corto y no me permite recibir todos los nutrientes. Por enfermedades crónicas, ¿sí? Que me aumenten el gasto energético, me aumenta las pérdidas, los requerimientos, o todo junto, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad pulmonar crónica, EPOC, cardiopatías, nefropatías, el cáncer. Entonces, son pacientes que tienen una enfermedad que los está afectando, que tienen aumentado el gasto energético. Un niño con cáncer, piensen que el tratamiento que les hacen inmunosupresor hace que se infecten, que generen mucositis, que no puedan recibir nutrición adecuada porque viven teniendo lesiones en boca, en todo el tubo digestivo, no absorben bien los nutrientes, es un círculo vicioso. Entonces, a veces pensar que esta patología puede estar generando. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Hay formas de tratarlo? Sí. ¿De mejorar los síntomas y que el chico se pueda nutrir? Por supuesto. Alteraciones en la utilización de los nutrientes, por una hipoxia crónica, cardiopatía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, la acidosis crónica en la acidosis tubular renal, insuficiencia hepática renal, endocrinopatía. Si no tengo hormona de crecimiento, obviamente este chico por ahí no va a llegar a los estándares a menos que le suplemente lo que le falta. Errores congénitos del metabolismo. Sabemos que hay chicos que le sobran metabolitos y le faltan otros, por lo tanto, su cuerpo, hasta que yo no modifique eso, no va a poder utilizar los nutrientes de forma adecuada. Todo lo que me aumente el requerimiento está de hipermetabólicos, pacientes con estrés, infecciones, traumas, quemaduras. Sabemos que son pacientes que sus requerimientos, por su alto metabolismo, están aumentados, pero sabemos que a su vez, si están intubados, si requieren ingresos a quirófanos frecuentes, por ejemplo, el gran quemado, ese paciente va a estar ayunado porque entra a quirófano, muchas veces no logra el requerimiento basal porque el paciente que está comprometido, o se intenta pasar por sonda, por otras vías alternativas, o poner nutriciones parenterales, pero sabemos que muchas veces es difícil lograr, por el alto estrés metabólico, por el hipercatabolismo de estos pacientes gravemente enfermos, es muy difícil a veces lograr el objetivo nutricional. Todo lo que me aumente las pérdidas, diarrea, fístula, el síndrome nefrótico que pierde a través del tubo renal, las enfermedades a través de la piel por quemaduras, las enteropatías perdedoras y demás. Según la evolución dijimos que puede ser aguda o crónica, si el déficit está en el peso, crónica cuando ya el proceso detiene el crecimiento en talla. Desde el punto de vista fisiopatológico se considera que la desnutrición es crónica cuando se han puesto mecanismos de adaptación,
cuando se han sacrificado estructuras anatómicas o funciones orgánicas en beneficio de la supervivencia. Yo, en esta prioridad, un paciente que recibe escaso nutrición, no voy a tratar de crecer en talla cuando el aporte energético, de suerte, me ayuda a mantener mi corazón, el pulmón y los sistemas metabólicos básicos. Sabemos que, según el tipo de carencia, calórico proteico marasmático, o el proteico o kwashiorkor, que es un cuadro mucho más grave, el marasmático puede ser primario o secundario, y en general se caracteriza por pérdida de masa grasa en chicos de diferentes edades, que no van a tener grandes patologías ni visceromegalia ni alteraciones de laboratorio. En cambio, el déficit proteico o kwashiorkor es un cuadro grave en lactantes, que se suspende la lactancia materna y ante una situación de estrés, de infección, van a presentar un cuadro de edema, aumento de sus órganos como hepatoesplenomegalia, signos pluricarenciales, signos en la piel descamada, descolorida o con manchas, el pelo escaso, con alteración en la pigmentación. Van a encontrar en los laboratorios la hipoproteinemia, porque es un déficit proteico, con hipoalbuminemia, con anemia, y puede haber cuadros mixtos. Las características principales: el kwashiorkor, que es un cuadro grave, va a tener anemia; la hipoproteinemia va a tener una inmunidad alterada; la avitaminosis o pérdida también de vitaminas, con edema en la piel porque no tengo albúmina en la sangre. Esta pérdida de albúmina en sangre disminuye la presión oncótica y hace que el líquido se vaya para afuera. Esto genera el edema, el hígado graso, la hepatomegalia. Estos en realidad son cuadros hoy muy poco frecuentes. En general no llegamos a ver estos cuadros tan extremos, tan severos, pero bueno, hay que saberlos. Esto es un marasmático, un niño que no tiene masa grasa, que está muy desnutrido, pero que ve con un aporte, chicos pueden salir adelante, y este es el kwashiorkor, en lo que realmente vemos es edema, con una piel descamada, con manchas en su coloración, con hipopigmentaciones por zonas, y que vamos a encontrar un chico con una hepatoesplenomegalia, un abdomen prominente, con sus vísceras aumentadas de tamaño. Está demostrado que las carencias nutricionales que se producen en este periodo que hablamos siempre, los primeros 1000 días, el periodo de mayor vulnerabilidad, de un crecimiento exponencial muy grande, el chico está creciendo mucho, necesita nutrientes, necesita muchos requerimientos, está formando su sistema nervioso, está formando sus estructuras. Si en esta etapa se generan las carencias nutricionales, las secuelas van a ser mucho más, cuanto más dure, obviamente transitorias o permanentes, dependiendo del tiempo de la anoxa, ¿sí? Si el daño es lo suficientemente temprano, intenso y prolongado, estos niños no van a llegar a desplegar el potencial genético, a su potencial físico e intelectual. Son chicos que van a quedar con retraso en su aprendizaje, son chicos que les cuesta pasar de grado, aprender, incorporar, porque no solo se deteriora lo físico, sino también lo intelectual. Sabemos que estos chicos están en riesgo, dijimos, de mayor morbimortalidad. En la desnutrición grave, ¿qué es lo que los lleva a la muerte? La deshidratación, con todas sus alteraciones hidroelectrolíticas. La administración excesiva de líquido puede a veces terminar afectando mucho más su medio interno. El síndrome de realimentación, si nosotros queremos que el chico rápidamente logre todo su requerimiento, voy a generar disturbios metabólicos porque ya está adaptado. Entonces, si este niño no hago un tratamiento con el paciente internado, con laboratorios de control, controlando su medio interno y aumentando progresivamente hasta lograr el requerimiento, este niño puede morir de un síndrome de realimentación. Pueden morir de insuficiencias cardíacas, de infecciones, de anemias graves, insuficiencia cardíaca, hepática, de hipoglicemia o de hipotermia. Son las causas más frecuentes que pueden llevar a este niño a la muerte. Además de todo lo que dijimos, como hablamos al principio, la desnutrición va más allá de solamente el aporte nutricional. Hay variables ambientales: la pobreza, el bajo estímulo en el hogar, las carencias de afecto, el bajo nivel socioeconómico e intelectual, la depresión materna en los primeros meses del bebé, que requiere tanto para su alimentación de un adulto acompañante, padres ausentes, el destete temprano con una alimentación hipocalórica,
en el grupo familiar, la presencia de infecciones, parásitos, entre otras, el bajo peso al nacer, en este contexto todavía peor, la práctica de crianzas deficientes, violencia, maltrato familiar, entre otras. Lo que les decía, y creo que recuerden, que los primeros 1000 días, ¿sí?, que es los 9 meses del embarazo, el primer año hasta los 2 años del bebé, son importantísimos, ¿sí? Son los periodos más críticos para la vida de una persona. Está identificado como el periodo fundamental para prevenir la desnutrición. Tanto el embarazo es fundamental, ver cómo crece ese bebé ya dentro de la panza de la mamá. Esos son los primeros días más críticos. Por lo tanto, es importante que cuando ya conocemos a esta familia y sabemos que esa mamá está embarazada, hacer hincapié en la alimentación de esa mamá, en los cuidados de esa mamá, de ese bebé, controlar no solo la serología, las vacunas, sino cómo se alimenta, cómo aumenta de peso, cómo crece. Una vez que yo ya tengo todo esto, quiero saber, bueno, cuáles son los requerimientos de cada individuo, va a depender de la situación genética y metabólica particular. Los 2 primeros años de vida, los niños requieren nutrientes necesarios para alcanzar su crecimiento satisfactorio, evitar estados de deficiencia y poder lograr tener reservas para cualquier estrés metabólico, infecciones. Sabemos que en esta etapa también su sistema inmune se está formando, está madurando, son chicos que se enferman, que tienen moco, que tienen infecciones banales, pero todo esto, si el niño no está lo suficientemente preparado, va a tener una repercusión diferente. Una nutrición adecuada permite al niño alcanzar su máximo potencial físico y mental. Vamos a comenzar, como dijimos, 20 veces ya. Historia clínica, examen físico, historia alimentaria, antropometría y comparación con estándares de crecimiento. Si esto no se lo llevan hoy, estamos al horno. Ver posibles causas, definir cuál es el problema de salud, familiar o individual, planificar estrategias, controles periódicos, pautas de cuidado del niño. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Yo lo primero que tengo que saber, si la desnutrición de este niño es lo suficientemente como para hacer un tratamiento ambulatorio o para ver si necesita internación y control más estrecho. Va a depender del contexto social, de ver cómo está su familia formada, de qué lo llevó al niño a desnutrirse de esta manera. La edad, condiciones clínicas, si está deshidratado o no, aparte de desnutrido, si hay patología asociada, si es un niño desnutrido con una comorbilidad. Por ejemplo, no es lo mismo que el niño tenga una cardiopatía y esté desnutrido y que no logre aumentar y lo venimos siguiendo ambulatorio y no crece, ese niño está en otro momento evolutivo de su desnutrición, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay patologías asociadas, o es una encefalopatía crónica, una parálisis y lo mismo, y no puede, y por vía oral, la mamá está todo el día alimentándolo porque deglute muy despacio, porque le cuesta tragar los alimentos. Todo eso lo tengo que contemplar para definir si ese chico se puede quedar en el domicilio o tiene que ir a un centro de mayor complejidad. El nivel de educación de los padres, la cercanía con un centro de atención para controles periódicos, la condición socioeconómica de esta familia, tienen para poder aumentar el requerimiento, bueno, le vamos a aumentar la leche, tienen para comprar, les puedo proporcionar desde el centro de salud, tengo que ir a otro lugar para poder suplementarlo, tengo que aportarle vitaminas y minerales también, porque con el hipoaporte en general de nutrientes, también estoy teniendo déficit de otras vitaminas y minerales. Hacer diagnóstico dietético, la situación, gusto, apetito según la edad, percibir requerimientos de energía y nutrientes para lograr, prescribir, el requerimiento claramente, cuánto le tiene que dar, cómo se lo tiene que dar, ofrecer una educación tanto al niño como a la familia, corregir hábitos y conductas si puedo detectar que hay algo en esto. Ver la duración de la lactancia, porque ¿qué nos pasa? A veces, al tener tantos bajos recursos y no poder alimentar al niño, que se perpetúa o se extiende la lactancia materna. Siempre es la mejor opción, sí, pero a veces estar todo el día prendido a la teta de la mamá, un niño de 2 o 3 años que no crece, que no aumenta de peso, a veces hay que tratar de ir destetando para que el niño se alimente, tenga apetito y pueda recibir los nutrientes adecuados. La introducción oportuna de una alimentación complementaria acorde, ¿sí? No hipocalórica, no 3 meses el puré amarillo. Ya está, a los 6 meses el niño come de todo, puede comer todo. Si no hay alergia alimentaria, el chico tiene que comer de todo, incorporando alimentos de a poquito, pero tiene que hacer una dieta, una alimentación complementaria, acorde, equilibrada, variada, ¿sí?
la integración con la familia, comer, eso también muchas veces nos pasa que a los chicos les siguen con la papilla eternamente y no lo incorporan a la alimentación de la familia. Si hay guiso para todos. Muchas veces tratar de que se adecue, que no haya, qué sé yo, alimentos que puedan ahogarlo, como choclos, las legumbres, tener cuidado en su cocción, pero el niño tiene que comer lo que come la familia. Establecer también los alimentos que debe el niño consumir en forma de la preparación. Las fórmulas infantiles en general es lo que más vemos errores en la preparación. Las fórmulas infantiles se preparan al 15%, si son fórmulas de inicio o de continuación. Hasta el año no indicamos la leche de vaca, pero si no hay otra opción, la leche de vaca se diluye, ¿sí? 2/3, y se le agrega azúcar y aceite, si el chico lo tolera, si no solamente azúcar, para aumentar el aporte calórico. No lo indicamos hasta el año de vida. Si no hay otra opción, vivimos en el medio de la nada, y es lo único, tienen 2 vacas en el campo, y es lo único que puede recibir, que reciba esa leche. El aporte proteico es muy alto en los primeros meses de vida, por eso se diluye. Si yo la diluyo, la hago hipocalórica, le agrego caloría a través del azúcar y el aceite. A veces a los chicos no les gusta la leche con aceite, bueno, por lo menos que tenga aporte de azúcar. Eso también genera caries, eso también no es lo ideal, pero bueno, dar pautas también de higiene a los papás. Pero uno tiene que adecuar, calculando el requerimiento, podemos calcular requerimiento solamente de agua y ahí calcular el volumen de cuánto le voy a dar y con el aporte calórico que ahora les enseño. Holiday Segar es una fórmula muy sencilla, los primeros 10 kilos del niño se multiplican por 100. Si el chico pesa 15, los 5 que le siguen los multiplico por 50. Y si pesa 25, hago los primeros 10 por 100, los segundos 10 por 50 y lo que me queda por 20, ¿sí? No es que si pesa 20, hago 20 por 20. Si pesa 15, hago 15 por 50. Voy haciendo día 10, día grupos de 10. Los primeros 10 kilos los multiplico por 100 mililitros kilo. Los segundos 10 kilos entre 10 y 20 por 50. Es decir, yo ya tengo 1000 que son 10 por 100. Y en los kilos que me quedan en el grupo entre 10 y 20, en el peso entre 10 y 20, lo multiplico por 50. Si el chico pesa 20 y pico, hago 1500 porque hasta 20 sé que son 1000 más los 10 kilos siguientes por 50 es 500. Entonces yo ya tengo 1500 y los kilos restantes los hago por 20. ¿Cómo calculo las calorías que tiene que recibir este niño? Sabemos que el recién nacido, el aumento es más o menos entre 120 y 150 calorías por día, ¿sí? 150 calorías kilo día. Esas calorías que yo calculé del recién nacido, que pesó 3 kilos, hago 3 por 150, esas calorías que yo voy a calcular, las voy a desparramar, como es un recién nacido, si no toma pecho, a través de fórmulas. Entre 0 y 1 año, después del recién nacido, entre 90 y 100. Si el chico está desnutrido, yo voy a tomar 100 y le voy a agregar un déficit, ¿sí? Le voy a aumentar un poquito el aporte calórico porque el niño está desnutrido, no es un niño de peso normal. Esto es para un aporte, requerimiento de un chico sano. Yo a este chico le voy a aumentar un poquito más de calorías, le voy a agregar entre un 15 y un 25% en forma progresiva para lograr el requerimiento, ¿sí? Entre 1 y 7 años, 75 y 90, entre 7 y 12, entre 60 y 75 calorías kilo día, y entre 2 y 18, 30 y 60. ¿Cuándo elijo 30 y cuándo elijo 60? Va a depender de lo que yo quiera hacer. Si lo quiero recuperar nutricionalmente, siempre tomo el límite superior y le puedo ir agregando un exceso. Además del tratamiento nutricional y de los micronutrientes, de la morbilidad asociada, hay que descartar que haya disfunción de órganos o sistemas que no me permitan nutrirlo y llevarlo y recuperarlo nutricionalmente. También averiguar sobre el apetito y todo lo que me aumente el requerimiento energético. Prevenir otras cosas que estén asociadas a esta desnutrición, como les decía antes, que esté anémico, que tenga infecciones como parásitos, que en general están poliparasitados, que tenga una diarrea persistente, que este intestino no pueda absorber los nutrientes, que tenga infecciones, todo eso lo tengo que contemplar y tratar. Si tiene diarrea, voy a tratar de darle esta alimentación en una forma más de dieta constipante, por lo menos unos días hasta que recupere, tratar de sacar la lactosa, porque entre la diarrea que borra el ribete del cepillo, no tengo lactasa, si yo le doy alto contenido de lactosa, esto va a perpetuar la diarrea. Si tengo
mocos, infección respiratoria y no las trato, el chico está inapetente porque está con congestión, porque está con un cuadro respiratorio y tampoco lo voy a poder nutrir. Entonces, estar en contexto, ¿lo tengo que recuperar nutricionalmente? Por supuesto. ¿Lo tengo que seguir de cerca, controlar? Por supuesto. Pero además también evaluar el contexto. Suplementos vitamínicos, siempre se aportan vitaminas y minerales. Eso va a depender en qué momento de la etapa, los valores de laboratorio, por eso es bastante personalizado, por eso no quise generalizar con tanto de zinc, tanto de vitamina A, porque eso es bastante de resorte del especialista, porque va a depender del laboratorio, de la edad del niño, de la etapa del crecimiento. Cuando internamos a un niño desnutrido, cuando su desnutrición es grave, y eso se calcula con parámetros de Gómez, viendo cómo está la talla, el peso para la talla, que esa relación esté menor al 70%, o el peso para su edad menor al 60%, o que su índice de masa, como dijimos, todos los parámetros estén muy afectados, y también su índice de masa. Voy a clasificarlo en desnutrición grave, y ahí voy a internar al niño. Dijimos, si tiene edemas, lo voy a internar porque voy a sospechar que está perdiendo proteínas. Por lo tanto, es un paciente que está teniendo disturbios metabólicos. Deshidratado ni hablar, deshidratado y desnutrido, lo tengo que hidratar y renutrir. Si está además de su desnutrición, no lo puedo terminar como les decía antes, o por vómitos o por diarreas persistentes, un chico que me va a costar llevarlo a su estado de normonutrición. Palidez extrema para descartar otras causas, hipotermia, shock, ni hablar, signos de infección, la anemia grave, ictericia, anorexia persistente, un chico que está desnutrido, la desnutrición genera anorexia, entonces muchas veces hay que estar atento a buscar a lo mejor una sonda para poder pasar leche en forma despacio y sostenida para que este niño vuelva a recuperar el apetito, y en todo desnutrido menor de 1 año. Acá les dejo, esto está todo subido ya a las páginas, y les dejo alguna bibliografía para leer. No sé si tienen alguna duda, si se entendió, si los dormí a todos. Sí, profe, se entendió muy bien. Bueno, igual, lean, está todo en el campus, en comunidades. Cualquier duda, la semana que viene, antes de empezar a hablar de obesidad y de síndrome metabólico, si quieren sacarse alguna duda, lo podemos charlar un ratito antes, ¿sí? Dale, gracias. Sí, Dale, gracias, profe. profe. Sí, profe, gracias. Bueno, Muy que les buena vaya la muy clase. bien.